Muy bien, el día de hoy vamos a aprender a hacer un pequeño cuadro para control de asistencia que sea un poco más llamativo, fácil de identificar, utilizando emojis para poder identificar las asistencias, las inasistencias y los permisos. Muy bien, entonces hacemos un cuadro normal, algunos pues le colocan las fechas, otros le ponen los nombres de los días que tienen eh, de forma vertical acá en columnas, en los días que tienen periodos. Eh, yo voy a colocar algunas fechas al azar, como por ejemplo el día de hoy, 18 del 08 del 2022 y posteriormente pues seguirían los correlativos que serían 22 y 25 y así etcétera entre semanas, ¿verdad? 22 del 08 del 2022 y 25 del 08 del 2022. Muy bien. Vamos a hacer de cuenta que estos son los días que voy a dar los periodos de clase del curso. Entonces vamos a insertar pues algunos formatos personalizados. Esto no es un formato condicional, es un formato personalizado, el cual me permite pues cambiar los valores sin reemplazarlos, sin tener que colocar algún eh, dato adicional. Ok, vamos a ver entonces, me voy a situar por acá, voy a darle Windows punto para poder sacar el cuadro de emojis. Yo ya seleccioné algunos por acá, que son los que voy a utilizar previo a algunas otras ejercitaciones que hice antes de realizar este video. Sin embargo, ustedes acá pueden ir seleccionando en las diferentes categorías los emojis que ustedes vayan a querer utilizar. Ok, entonces voy a dejar este cuadrito por acá. De todas maneras, me va a servir a la hora de hacer el formato condicional. Ok, entonces voy a venir a formato de número personalizado. Yo ya tenía acá una prueba, pero la voy a volver a escribir. El formato de número personalizado recibe en este caso cuatro partes. Una de ellas es cuando los números son positivos, los otros cuando son negativos, la otra condición sería cuando sea cero y la otra cuando tenga texto. Sin embargo, nosotros vamos a obviar estas características por el momento porque no vamos a jugar entre números positivos y negativos, simplemente entre 1 y 0 y cuando tenga permiso el estudiante. Ok, entonces vamos a venir y decir que cuando sean positivos vamos a utilizar una condición entre corchetes. Vamos a decir que cuando el número sea 1 es cuando el estudiante pues va a tener una asistencia, es decir, cuando ingresamos el número 1, entonces entre comillas vamos a insertar el emoji. ¿Cómo lo insertamos? Pues simplemente seleccionamos el que nosotros vayamos a querer utilizar. En este caso yo voy a utilizar esta casilla verde. Les decía, ya los tenía por acá usados recientemente. Entonces, si nos damos cuenta, cuando le damos un clic encima dice copiado en el portapapeles. Por lo tanto, ya solo seleccionamos acá y pegar. Cerramos las comillas. Dijimos ahora que la siguiente condición será que cuando sea igual a 0, entre corchetes y entre comillas vamos a colocar el emoji cuando sea una falta. En este caso pues yo voy a escoger una X. Voy a pegarlo, voy a cerrar comillas y ahora vamos a obviar cuando sea 0 porque yo ya estoy colocando la condición acá. Entonces voy a decir dobles puntos y comas y ahora voy a poner otra condición. Ya no, ¿verdad? Ya no voy a colocar otra condición porque cuando sea texto, voy a decir que cuando sea un texto, es decir, cuando ingrese una P, va a ser de permiso y entonces se va a copiar este carácter y se va a insertar en nuestra celda. Muy bien, voy a darle a aplicar y ahora voy a dar todo el formato. En este caso voy a seleccionar, voy a centrar el texto. Voy a centrar el texto y ahora vamos a hacer la asignación de, en este caso, el formato personalizado que se tiene. Entonces voy a venirme acá, formato, número, y ya me aparece el formato que acabo de crear.
lo voy a seleccionar y entonces vamos a probarlo. Cuando ingrese 1, pues me da el cheque. Cuando ingrese 0, me aparece la X. Y cuando ingrese una P, pues ya me aparece el icono de advertencia. Muy bien. Entonces voy a llenar un poco los datos para el estudiante ficticio. Y vamos a sacar las estadísticas de este estudiante. Vamos a decir aquí asistencias, inasistencias y permisos. Ok. ¿Cómo vamos a sacar las estadísticas? Bueno, vamos a decir que en este caso, este estudiante, vamos a contar cuántas asistencias ha tenido. Entonces vamos a utilizar contar.si y vamos a decir que este es mi intervalo y voy a contar cuántos unos tiene. Dice que tiene 2, igual acá, inasistencias, contar.si. Siempre mi intervalo va a ser este, solamente que mi criterio va a ser cuando sea 0. ¿Verdad? Y los permisos, igual, vamos a decir contar.si. Siempre va a ser el mismo intervalo, solamente, igual contar.si, perdón, va a ser el mismo intervalo, solamente que en este caso voy a buscar que sea la letra P, por eso es que la encierro dentro de comillas. Recordemos entonces que en contar.si, cuando vamos a contar o encontrar un número, pues lo colocamos sin comillas, y cuando vamos a encontrar un texto lo colocamos entre comillas. De esa forma pues ya tengo mi pequeña estadística de este estudiante y puedo venir para acá y bueno, copiar la función que estaba utilizando y poder tener la estadística por cada uno de ellos. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, acá a todos estos estudiantes ficticios, que de los cuales no tengo nombre acá en el ejemplo, les puedo aplicar que si asistieron, por ejemplo, alguno pidió permiso en determinadas fechas, y de todas maneras las estadísticas pues van cambiando por acá. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Acá en P tenemos dos asistencias, muy bien. Tenemos de C3 a F3 y de C3 a F3 por alguna razón no actualizó. Vamos a ver qué pasó. Ok, porque le puse una X. Vemos que aquí hay un pequeño error porque yo estoy contando P, por eso no se actualizó el número. Tenemos que tener únicamente el cuidado de que aparezca, perdón, de insertar los datos que designamos a un inicio para que nos aparezcan las estadísticas de forma correcta, porque en este caso, como definimos que cuando sea un texto, es decir, puede ser cualquier texto, ¿verdad? Entonces, cuando sea un texto que aparezca este. Entonces, en este caso, pues debemos definir muy bien al principio qué es lo que queremos para que posteriormente no hayan estos pequeños errores. Sin embargo, no es nada que no se pueda corregir, ¿verdad? Espero que les haya gustado entonces. Nos vemos en la siguiente.